Este curso está preparado para los docentes de educación primaria, específicamente para lo que es el ciclo 5 de sexto grado. Muy bien, vamos a dar las orientaciones para que un docente pueda ejecutar una sesión de aprendizaje en lo que es educación virtual. Primero, obviamente tenemos que preparar ese material de manera pertinente y presentar a nuestros alumnos el propósito de aprendizaje. En el área de comunicación tenemos que lograr una competencia que se llama que se comunica oralmente en su lengua materna, lo que es la competencia lee diversos tipos de texto y escribe diversos tipos de texto. Dentro de esas competencias, las capacidades obtiene información del texto oral, del texto escrito y adecua el texto a la situación comunicativa. Estas capacidades son capacidades del orden básica, inferior, porque estamos en inicio. Acá vemos una motivación en la que están los delfines, el título se llama Los delfines, el texto debe ser leído con intervención de los alumnos, de preferencia 2 alumnos deberían de leer, y luego hacemos un reconocimiento. Este texto es corto, a cada uno se le indicará por qué es un tipo de texto, para qué nos sirve este texto, cuál es el propósito del texto. También trabajaremos el reconocer dentro de esos textos los párrafos, cómo está presentado este texto. Bien, allí iremos a presentar el texto expositivo. Este texto expositivo presenta ideas sobre un tema específico, el que acabamos de ver, los delfines, y su propósito es informar de manera clara y directa. Aprovecharemos este texto porque estamos hablando que una de las características de este texto que es en prosa, y haremos una comparación con un texto en verso, evocando a lo que ellos ya conocen, a lo que ellos ya han estado trabajando. Bien, luego se presenta lo que es la estructura, los alumnos intervienen, hacemos la presentación de cómo debe de estar conformado un texto expositivo. Bien, entonces esto nos va a servir para poder trabajar, indicando que en una estructura de un texto expositivo, el título realmente casi siempre enuncia el tema. En la estructura de un texto normalmente expositivo es introducción, desarrollo, conclusión. La introducción se presenta el tema y el propósito del texto. En el desarrollo se desarrollan los subtemas y las partes de la información y luego viene lo que es la conclusión. Acá, de nuevo, otro ejemplo en el cual se va a presentar el texto expositivo, en este caso el volcán, viendo las características que debe tener este tipo de texto, ¿no? Que emplea un lenguaje formal, es objetivo, ¿no? Contiene descripciones que explican propiedades y características, y también en este tipo de texto pueden emplear fotografías, ilustraciones, gráficos, entre otros. Participan nuestros alumnos de manera activa en cada uno de estos textos. Bien, luego podemos presentar también que estos tipos de textos pueden encontrarse en enciclopedias, en revistas y en sitios web. El texto, los tipos de textos podemos encontrar son en este listado, que para nuestros niños normalmente van a conocer de repente la noticia, la entrevista, la biografía, el texto de temas, ¿no? Un resumen, reseña o artículo científico, una editorial, folletos. Algunos de repente todavía no lo van a reconocer. Bien, la actividad que el alumno va a realizar para reforzar este contenido va a ser que copien la diapositiva 4 en la que está explicando el tipo de texto o sus características. Luego van a ellos a hacer una actividad también de pegar un texto expositivo en su cuaderno
pueden recortar una revista, un periódico, o si no tienen, también pueden copiar un pequeño texto, ¿no? Y reconocer su estructura. Básicamente, esta primera actividad es para que el alumno pueda reforzar el texto, el tipo de texto. El esquema de trabajo, corresponde al docente. Vamos a construir con el alumno qué es un texto descriptivo. Pedimos que propongan, en este caso estamos nosotros proponiendo el agua. Con ellos se construye este párrafo introductorio, el desarrollo también y en la conclusión. Con ellos se construye todo este aspecto del texto, de tal manera que finalmente el texto debe quedar así, de una forma en prosa, y que luego después es publicado. Y parecido a este modelo, el alumno debe de realizar una actividad. En este caso, se le proporciona la rúbrica del texto expositivo para que pueda crear un tipo de texto, primero este esquema, y luego para llegar a lo que es el producto final. En este paso es que el docente se detiene y acompaña al alumno a retroalimentar, porque esta es su primera producción. Entonces nosotros no podemos tachar, no podemos decir que está mal, ¿no? Con él o con ella o con ellos tenemos que mejorar lo que es la estructura o también el contenido, la ortografía y todo lo que compete a este tipo de texto, teniendo en cuenta la rúbrica que ellos tienen que tener de manera anticipada. Bien, la evaluación es de forma permanente, es formativa, es de proceso, y nosotros evaluamos para ver cómo el alumno ha aprendido y cómo podemos acompañarlo en su aprendizaje. En este caso, después de la evaluación, nosotros trabajamos lo que es la retroalimentación. Y la retroalimentación que nosotros trabajamos como docentes son estas dos. Porque las dos primeras son retroalimentaciones incorrectas, porque va de preguntas, es sancionador, ¿no? Desaprovecha las equivocaciones. En la segunda, por ejemplo, indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta, ¿no? En cambio, en la segunda, a partir de las dos últimas, el docente sugiere detalles, qué hacer para mejorar, no le da las respuestas, retroalimenta de manera descriptiva. Y en la última, que es en el que el docente va guiándolo en el análisis para encontrar ellos mismos, busquen la solución, que reflexionen, ¿no? Esta es la retroalimentación por descubrimiento reflexiva, que es la más apropiada. Bien, ¿cómo se da la retroalimentación? Cuando un alumno, al ser evaluado, ¿no? Lo que realmente hizo el profesor, el docente, basándose en criterios claros y compartidos, este alumno debe saber la rúbrica, los instrumentos de evaluación, qué le iban a evaluar. Y entonces este docente devuelve al estudiante la información que describa sus logros de progreso.